Preparémonos para escuchar lo que, bueno, esta carta a los Efesios nos tiene que decir en lo que viene, en los textos siguientes, con alegría. No siempre, y a veces me gusta recalcar esto, que solemnidad o reverencia no quiere decir empaquetamiento, no quiere decir estar muy serio, sino que pongamos todo nuestro ser para escuchar lo que el Señor nos tiene que decir, porque su palabra es una alegría entre nosotros. Amén. Y es la que tiene el poder para levantarnos de muerte a vida y la que tiene el poder para auxiliarnos. Bueno, ya se oró por esto. De verdad, no, que igual en un rato se me caían las lágrimas y dije, chuta, qué pico cebolla, pero ya. El Señor hizo cosas potentes y el hermano Ricardo me acompañó bien en el sentir. Y recapitulando, porque esto no se excluye, no es que pasemos a otra cosa, estamos en el mismo espíritu. Aquí la cosa no es que hoy vamos a escuchar una exposición bíblica, estamos en el mismo espíritu de entrega al Señor, en el mismo espíritu de conexión, recordando lo que se nos dijo. Primer sermón de esto fue una introducción a la carta a los Efesios. ¿Quién se acuerda de eso? Introducción. ¿Se acuerdan que el Mauri separó en dos secciones la carta? Sí. A ver si alguien las recuerda, haciendo un poquito de memoria. Dos secciones. Una partida con B larga y otra. La primera sección del 1 al 3, que es donde estamos ahora, son los beneficios. Todos los beneficios para nosotros, y después viene una parte más instruccional, más práctica y en cuanto al deber en la carta de los Efesios. De hecho, se me pasaba por la mente entre medio, hoy podría haber un sermón de solamente introducción a la carta, porque estuvo muy bueno, estuvo muy buena esa panorámica. Y también se nos introdujo ya el saludo y toda esta primera parte que el Mauri decía que es como si Pablo hablara sin comas. Era una explosión de adoración de los beneficios que el Señor tiene en favor nuestro. En el sermón pasado estuvo compartiendo Marcelo este pasaje que habla sobre que fuimos sellados por el Espíritu Santo, sobre que se nos puso un timbre, una marca, algo fuera de nosotros que declara que no nos pertenecemos. Yo cuando me tocó preparar este mensaje, pasé por ese texto y como que el Señor volvió a conmoverme, porque primero lo que señalaba Marcelo es que hablaba de que la revelación primero vino a los judíos y después a ustedes. Y lo que dice que en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, ¿qué expresión tendríamos aquí para decir? Hasta ahí llegaron, cooperaron. Con un amigo conversábamos una vez que el Señor te alcanza, por así decirlo, no está como condenado a la salvación. Porque uno va a intentar escaparse una y otra vez, y el Señor te va a seguir trayendo. Por eso decimos que la salvación es del Señor. Por eso decimos que no es algo que yo alcance con mis propias fuerzas. Porque el Señor se va a encargar una y otra vez de traer a sus ovejas porque nadie las quita de la mano de Él. Amén. Y hermano, le invito también a hacer memoria si es que ha vivido esto. ¿Cuántas veces nos hemos intentado alejar del Señor? ¿Cuántas veces hemos hecho todo lo contrario y el Señor nos trae de vuelta? Y de nuevo nos trae de vuelta. Y de nuevo nos trae de vuelta. Cuando nosotros ya no nos soportamos y el Señor nos vuelve a traer de vuelta. De verdad que esto me conmovía el corazón mientras recordaba las partes anteriores de la carta. En un catecismo que es el catecismo de Heidelberg, catecismo alemán, se hace una pregunta. Dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Porque nosotros a veces tenemos consuelos, pero son consuelos para la vida nomás. Cositas que nos reconfortan. Y la respuesta al catecismo es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Me distrae un poquito la direccionalidad del micrófono. A veces me toma más, a veces un poquito más. Entonces,
no nos pertenecemos, fuimos totalmente marcados. Y ese es el preámbulo al texto que viene. Sí, voy a cambiar de micrófono para no encorvarme tanto. Ahí, probando este. Gracias, gracias, Lelito. Como que a veces no me tomaba, estos micrófonos son un poquito direccionales. Entonces ahora vamos al texto que viene, que es básicamente la oración de Pablo por los Efesios, así sin más. Oración de Pablo por los Efesios, Efesios capítulo 1, del versículo 15 hasta el final. ¿Lo tienen por allí? Efesios 1, 15 hasta el final. El panorama son todos los beneficios que tenemos en Jesús, que hemos sido totalmente marcados, somos propiedad de Él, y ahora nos introduce lo que viene. Si pueden levantar la mano los que tienen Reina Valera. A ver, ¿quién tiene Reina Valera? ¿Ok? ¿Quién tiene NBI? ¿Alguien con NBI por acá? Chuta. ¿Biblia de las Américas? ¿O Nueva Biblia de las Américas? ¿Nueva traducción viviente? Ya, dos por ahí. Probablemente lo entiendan ustedes mejor. Somos fieles a la Reina verdadera acá. Pasa, hermanos, que la Reina Valera tiene cosas preciosas, pero aquí la NBI separa mucho mejor algunos temas. De verdad, queda mucho más claro. Lo voy a leer en versión NBI, que es un poquito más parecida a la que tiene en el Seba con la Yossi y por ahí. Entonces, damos lectura en el nombre de Jesús. Luego de todo lo anterior, dice: por eso, yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pausa intencional. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. La primera parte, este sermón no va a estar dividido en puntos tan exactos porque esta oración se entreteje con otros temas. Insisto, eso queda más fácil de ver en la NBI que en la Reina Valera. La Reina Valera pone algunas comas donde la NBI pone puntos seguidos. Entonces eso te ayuda como a cambiar la idea. Si después lo pueden revisar o ahora, si alguien anda con una Biblia extra o aplicación, lo pueden hacer. Es un buen ejercicio. ¿Esta oración con qué parte? Versículo 15, precisamente en el 16. En el 16 está cómo parte esta oración. Una palabra que empieza con G. Esta oración parte con versículo 16. No he dejado de dar gracias. Así parte esta oración por los Efesios, con gratitud. Desde que Pablo, obviamente, se enteró y aquí están estos dos primeros puntos de la gratitud. Esta gratitud es básicamente por dos cosas que se mencionan en el 15 y en el 16, que son, a ver si lo pueden pillar ahí. ¿Por qué da gracias Pablo? Búsquenlo en su Biblia. Eso, gracias, hermana Marta. Muchas gracias. Por la fe y por el amor.
Por la fe y por el amor, por estas dos cosas. Esta fe y el amor, si lo llevamos a otro punto, no hace que ganemos participación en la obra de Dios. No es que nosotros tengamos que tener fe y amor, sino que la fe y el amor son evidencias de que el Señor está haciendo algo. Por lo tanto, esta fe y este amor movían a Pablo a dar gracias porque Dios estaba trabajando en esta iglesia de Éfeso. Y pongo un punto especial en el amor demostrado a todos los santos, que es lo que dice allí. Amor demostrado. ¿Cuántas veces nosotros creemos que el amor es un mero sentimiento, una mera cosa que me da? De hecho, muy adolescente esto, que uno concibe el amor como un bichito que te pica, es como una especie de gripe o de fiebre. ¡Ay, me dio el amor! Me enamoré. ¿Cierto? El enamoramiento guarda mucha relación con eso. Pero aquí se habla directamente de un amor demostrado, un amor concreto, un amor con pruebas. Interesante que Pablo, ¿cierto? Estamos en la gratitud. ¿Me siguen? Pablo está dando gracias por la fe y el amor de los efesios. Interesante que Pablo nos da gracias por su amor a Dios, ¿no? ¿Cierto? Nos dice que desde que se entró de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que tienen por Dios, no dice que da gracias por el amor que demuestran a los santos. Y ahí está el meollo del asunto, que la verdadera evidencia de la obra de Dios, de que Dios está haciendo algo en nosotros, es el amor con los que se ven. Allí es donde se ve si realmente estamos amando a Dios. Y eso, si que usted lo recuerda, se menciona mucho en Primera de Juan. No sacan nada con decir que aman a Dios, a quien no han visto, sino aman a su hermano que tienes al lado tuyo o que tienes cerca de ti. No tiene ningún sentido. Entonces Pablo da gracias por esta fe y por este amor demostrado. Interesante si ustedes ven en Segunda de Pedro, y me ha tocado a veces meditar ese texto en un libro muy bonito sobre eso, que en Segunda de Pedro Pablo empieza a enumerar virtudes, perdón, Pedro. Segunda de Pedro, Pedro. Empieza, si conocen la canción ahí, Pedro, empieza a enumerar virtudes. Y curiosamente, la primera virtud que menciona Pablo es la fe. La fe es el punto de partida, es la base, pero no es suficiente, no basta con fe. Dice, a su fe añadan virtud, a su virtud añadan conocimiento, y así empieza a escalar. ¿Y saben ustedes con qué termina esa escalera de virtudes? ¿Saben cuál es el último punto? El amor. Al final, y al afecto fraternal añadan amor. Un autor que me encanta, que se llama Jorge Atienza, que escribe sobre eso, y dice, cuando se llega al amor, es porque la fe ha madurado. Cuando se llega al amor, es porque el fruto de la fe maduró. Ese es el punto culmine de la fe. Si el Señor nos dio fe, es para amarlo a Él, para amar a nuestro prójimo. El amor es el punto culmine. Y esto, queriendo, hermanos, siempre equilibrar, pero he visto, y el último tiempo, conociendo al Señor, me he dado cuenta que el amor es un atributo que envuelve todo de Dios. Todo en el Señor está movido por amor. Todo en Él está movido por este amor y por esta misericordia. Por algo en el Antiguo Testamento, donde solemos ver, y a veces nos cuesta conciliar algunas cosas, Dios no se define como un Dios justo primeramente. Él se define como lento para la ira. Primero, clemente y compasivo. Lento para la ira y grande en amor y misericordia. Es como esas personas que se enojan casi nunca, y cuando se enojan es porque algo realmente complicado pasó. Es porque algo digno de ese enojo ocurrió. Así es el Señor. Pero el Señor es incluso más lento para la ira, es más tolerante, más paciente de lo que podamos imaginarnos. Entonces, Pablo agradece por la fe, que es la base. Pudiéramos conectarlo con Segunda de Pedro, con una escalera de virtudes en el crecimiento que debiera culminar en el amor. En el amor. Y fue inevitable hacer memoria, querida iglesia, de cómo yo llegué al Señor.
a veces me cuesta porque de pronto escuchamos diversos testimonios y uno se siente menos porque, chuta, yo nunca fui alcohólico, yo no era tan lanzado, yo nunca carreteé mucho, siempre fui súper correcto, nunca me reprocharon conductas. Y uno se pregunta entonces, ¿de qué diantres? ¿De qué rayos me salvó el Señor? Pues si yo era una buena persona. Pero el Señor me ayudó a ir atrás y ver cómo me llamó. No voy a contar el testimonio ahora, pero básicamente el Señor me llama con amor. A mí el Señor no me llama con conciencia del infierno primeramente. Interesante. No me llama con datos teológicos interesantes. No me llama con una metralleta de versículos bíblicos. El Señor me llamó a mí, y como lo está haciendo ahora quizás, por lo menos a través del amor de un amigo. Y pucha que fue incondicional conmigo, me quiso como nadie me quiso cuando todos me rechazaron, y en ese amor, cubierto de amor, me predica el Evangelio. Y ahí el Señor hizo lo suyo. Pero yo no llegué al Señor, digamos, como primero con este concepto inalcanzable de Dios. Dios primero para llegar a nosotros debiera hacerse cercano, ¿no? Si ocupamos la lógica. ¿Cómo vamos a llegar al Señor si Él está tan lejos? Si Él es tan inalcanzable. Luego empezamos a conocer que el inalcanzable es cercano y eso nos deja tumbados en el piso, pero el Señor siempre llega primeramente con amor a nosotros. Y es importante, querida iglesia, que este amor nos falte. Yo creo que ahora como que tuvimos un nuevo impulso de orar por otro, quizás orar por personas por las que hace mucho tiempo no podíamos orar. No dejemos que este impulso se vaya. Lo que nos va a dar el sello de iglesia ante el mundo es que nos amamos a nosotros mismos. Así que cultivemos el amor. La conciencia, yo creo, de lo demás va a venir por añadidura. Pero si podemos relacionarnos con el Señor, es por su amor y por ninguna otra cosa. Y Pablo finaliza, si usted tiene la Reina Valera, va a decir hacer memoria. No he dejado de hacer memoria por ustedes en mis oraciones. La NBI dice recordarlos. Orar es recordar, de alguna manera. Orar es acordarse de personas. No sé si han pasado que van caminando por medio de la calle y se acuerdan de alguna tontera que les dijo un amigo y como que se ríen solos y como que se esconden un poquito para que no los vean reírse. O si se desinhiben y les dan... De pronto vienen esos recuerdos como chispazos. Cuando menos lo esperamos, estamos cocinando y viene un recuerdo de cualquier cosa. Anécdota, algún tiempo lindo que hayamos vivido con alguna persona. Asimismo, la oración es un canal para el recuerdo. Es un canal para recordar a amigos, a hermanos en nuestras oraciones. Y de alguna forma quererlos orando. Orar puede ser, si lo hacemos con intención, un lenguaje del amor, una forma de querer, una forma de preocuparse. Entonces Pablo practicaba esto. Si ustedes se ponen a explorar en las cartas de Pablo, se van a topar mucho con Pablo haciendo memoria de fulanito y de menganito y de tantito y un montón de nombres griegos extraños que no se lo pondrían a su hijo, los van a encontrar ahí. Por Epafrodito, por Apolos, por acá, nombres griegos extraños los van a encontrar ahí, que eran personas con nombre y apellido que para Pablo eran muy importantes. Entonces, orar implica también recordar nombres, apellidos, olores, compartidas, comidas, risas. Entonces, esta oración, por así decirlo, el primer punto parte con una gratitud por la fe, que es la base del amor. Y el amor tiene que estar presente en todo. El amor tiene que estar presente en todo. Y aquí la oración da un giro en el 17, en el versículo 17. No sé qué dice su versión ahí, pero ¿se me pueden decir con qué palabra parte el verso 17? Para que el Dios. Para que Dios. Ya. Esa es como la división que hace la Reina Valera. ¿Con qué palabra parte ahí la NTV, Semito Yossi? 17, primera palabra del 17. Recuerde. Recuerden, hay una exhortación. La NBI parte con pido.
O sea, aquí la oración cambia. Cambia de gratitud a... a re- Estamos recordando, pero si la palabra es pido, va de gratitud a petición. Pablo primero da gracias por los Efesios, agradece, y ahora vienen estas dos peticiones, y es muy interesante. Está la primera, pero la segunda petición, no se me asusten, se ramifica en tres peticiones. Y la tercera de esas peticiones se vuelve un punto aparte que cierra esta sección. Es muy loco. Primera petición. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ojo acá en el énfasis, el Padre glorioso, les dé el Espíritu. Está muy presente la Trinidad acá. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, y la NBI pone, les dé el Espíritu con E mayúscula. Interesante, ¿no? Les dé el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. No para que anden diciendo visiones, no para que quieran saberlo todo, sino para que lo conozcan mejor. Ese es el propósito de que se nos dé este espíritu de sabiduría y de revelación. No sé si algunos pudieron escuchar ese mensaje breve que compartí, pero hay una petición, según Santiago, o pudiéramos inferir que Dios nunca nos va a negar. Hay cosas por las que el Señor nos dice que no, pero hay algunas cosas que, de hecho, hay una cosa bien específica que el Señor nos quiere dar con todo, y eso es sabiduría. El Señor nos quiere dar sabiduría. Es como eso que tú sabes que le va a hacer bien a alguien. Los que son papás no le darían todo a sus hijos, porque saben que eso significaría malcriar y mal acostumbrar a la pobre criatura. El papá en el amor lo que le da es lo que el hijo necesita y lo que el papá ve que es para su bien. Asimismo, nuestro Padre nos quiere dar algo que es para nuestro bien, y hay algo que Él nunca nos va a negar porque sabe que nunca nos va a encaprichar y nunca nos va a hacer mal. Y eso es sabiduría. El Señor siempre nos va a querer dar sabiduría. Y Santiago nos anima, la carta de Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídasela al Señor. Porque Dios es manito de guagua, Dios es apretado. Todo lo contrario, Dios es generoso para dar con abundancia. Así que Pablo pide este espíritu de sabiduría y de revelación. El Señor es generoso. De verdad que con la sabiduría el Señor es generoso. De hecho, tenemos todo un libro de la Escritura dedicado a adquirir sabiduría, que es el libro de Proverbios. Tenemos todo un libro con pequeñas lechas de sabiduría. Ahora, el propósito, como bien lo enfatizamos ahí en esta lectura, de adquirir sabiduría y revelación, es conocer al Señor, es conocerlo. Ahora, si recuerdan algunas lecciones de estudio bíblico o algunas predicaciones, podrán hacer la conexión de que conocer no implica tener información. Ahora decimos que vivimos en la era del conocimiento, ¿cierto? Donde tenemos una cantidad enorme de información. Incluso estamos saturados. Pero conocimiento no es necesariamente información. Y el conocimiento, en el sentido bíblico, implica intimidad. Pablo quiere que se les dé a la iglesia un espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan tener intimidad con su Dios, para que puedan estar con Él, para que puedan conocerle. Esa es la primera petición. Es la primera petición. Y conocer a Dios al final, querida iglesia, es la aventura de la vida. Porque siempre va a pasar que usted cree o usted predice que Dios va a actuar de X manera y Dios actúa de otra. Usted piensa porque nuestro cerebro está hecho para eso. Nuestro cerebro, por temas de supervivencia, dicen algunos, está hecho para predecir cosas. Por eso podemos hacer ciencia y meter algo en un laboratorio y repetirlo 150.000 veces y que las 150.000 veces pase lo mismo. Estamos aplicando predicción.
Podemos anticiparnos a las cosas. Es una capacidad racional. Pero si intentamos aplicar eso a Dios, peloteamos. Hasta ahí llegamos. No podemos predecir cómo Dios va a reaccionar a una situación o cómo Dios va a actuar. Dios nos saca de nuestras casillas y por eso tenemos que conocerle siempre. Tenemos que conocerle todos los días. Tenemos que conocerle a cada paso, más y más y más. Porque Dios constantemente nos va a desafiar los conceptos que tengamos sobre Él. Por ejemplo, cuando recién llegamos al Evangelio, se nos hablaba mucho del mandamiento de la idolatría, de no te harás dioses ajenos delante de mí. Se hablaba mucho de este mandamiento y se hacía mucho punto, que en cierto sentido hay mucha razón, al tema de las imágenes de la Iglesia Católica, ¿cierto? Si a usted le preguntan, usted es evangélico, ¿qué lo distingue de los católicos? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Y qué creen ustedes los evangélicos? ¿Ustedes creen en Dios también o no? Ah, ya. ¿Y creen en Jesús también o no? ¿Le han hecho esa pregunta o no? ¿Alguna vez? Bien. Parte de eso es asociar que una de las principales diferencias con los católicos es el tema de las imágenes, de los íconos, como llaman algunos. Entonces, empezamos a atacar, no, es que las imágenes y el mandamiento de Éxodo. Y de hecho, bueno, si nos ponemos a pensar, hace unos años ni siquiera era bien visto usar cruces entre nosotros los evangélicos. Eso podría significar incluso hacerse un tipo de imagen, pecar contra ese mandamiento. Pero tal vez el Señor ha querido mostrarnos esto y con el pasar del tiempo no es tanto la imagen física en sí el problema, sino lo que pasa con el corazón. Y pudiéramos perfectamente estar aplastando este mandamiento con nuestras imágenes mentales acerca de Dios. Y aquí es donde conocer a Dios se vuelve totalmente necesario, porque cuando lo conocemos, todas las imágenes mentales que tenemos acerca de Él se nos caen, se nos derrumban. Y necesitamos constantemente ese ejercicio de que Dios nos sorprenda, de darnos cuenta, y por eso en teología se dice que Dios es totalmente otro. Una palabra bien fea, pero que encuentro bien útil, la otredad de Dios. Clara la palabra, pero útil, otredad. Él es totalmente otro, es totalmente distinto y por mucho que lo intente encasillar, no voy a poder. Dios es totalmente otro y necesitamos conocerlo con este espíritu de sabiduría y de revelación. Y en el fondo, ese es el propósito de la teología. También entre medio puede salir esto, de criticar el tema de la teología, que es muy común, pero al final todos hacemos teología. La diferencia es que si esa teología va a ser buena o va a ser mala. Si alguien cree que Dios no existe, su teología afirma eso. Si hay alguien que es agnóstico y no puede probarlo, también tiene una teología, también tiene un concepto acerca de Dios, tiene un conocimiento o algo que él cree saber. Entonces lo importante, hermanos, es que conozcamos a Dios como Él es, que conozcamos a Dios como Él quiere ser conocido, y esto no implica necesariamente estudio. Y yo me cuido aquí con la palabra estudio porque es muy fácil ligarla con algo frío, es muy fácil ligarla con pasar 4 horas en un escritorio y envanecerse. No sé si a alguien más le viene y se mata. Estudio, persona con lentes, con muchos libros, que lo único que hace es escribir y que tiene poquito amor. Por lo menos a mí me viene esa caricatura bastante seguido. Pero el tema, el propósito, si usted va a estudiar la Biblia, el estudio no es un fin, el estudio es un medio. Y yo hasta quitaría la palabra estudio a veces. Es leer, es buscar revelación, es estar con Dios. Entonces Pablo pide estas cosas partiendo por este espíritu de sabiduría y de revelación para que la iglesia conozca mejor al Señor. Entonces, siguiendo, viene la segunda petición en el versículo 18. No sé si alguien puede leer la Reina Valera para también tener otro punto de vista del 18 hasta el 20. ¿Alguien puede leer en la Reina Valera del 18 hasta el 20? ¿Mm? Ya. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Muchas gracias. Bien, acá la Reina Valera habla de entendimiento, que les sean alumbrados los ojos del entendimiento. Algunos dicen que la traducción más correcta es corazón. En vez de entendimiento, pudiera tener similitudes, pero es como sí, pero no. El corazón. La primera petición es que Dios le conceda a la iglesia un espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan mejor al Señor. Segunda petición, pido que les sean iluminados los ojos del corazón. Y hay una diferencia fundamental, porque una cosa es hablar de entendimiento y otra cosa es hablar del corazón. El corazón es brutal, es tremenda, es cardinalmente importante. Según la Escritura, y esto es súper paradójico, porque la Yossi me hacía unas preguntas una vez y me acuerdo, porque según Jeremías, el corazón es engañoso, ¿cierto? Más que y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Predecible. Pero por otra parte, en la Escritura, esto pareciera contradecirse de afuera. Guarda tu corazón por sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. ¿Y cómo es la cuestión? ¿Cómo va a manar la vida si es perverso? Las dos, estoy. Las dos. Esto es lo que se llama una paradoja. Nuestro corazón es una fuente de vida, pero que está corrupta. Y si nuestro corazón no es regenerado, no es transformado, no es cuidado, por eso dice, cuida tu corazón. Porque de la nada, ese manantial de vida se puede transformar en una alcantarilla. De la nada. Hay que cuidarlo, hay que poner centinelas al corazón. Me recuerda mucho cuando podía estudiar o hacer unos devocionales sobre la disciplina de la vigilancia, el estar vigilante, el tener cuidado del corazón, porque según la Escritura, el corazón es el núcleo y el centro de la vida. Recordando para los hebreos, el corazón no era esto, el corazón era esto. Para el hebreo no había una diferencia entre mente y corazón. Ahora con el pasar de la historia separamos esta cosa de que la mente me tira para acá y el corazón me tira para allá. Para el hebreo era la misma cosa. Tu corazón era esto, una palabra hebrea que es levav. Las dos cosas. No había división. El núcleo y centro de la vida. Si lo queremos ver de otras palabras, y un autor lo decía así, y realmente me ayuda mucho a recordarlo. Guarda tu corazón, porque de tu corazón depende el rumbo de tu vida. Si no cuidas tu corazón, el rumbo de tu vida se va a ir para cualquier lado. El rumbo de tu vida no depende del sueldo que estemos ganando, de dónde nacimos, de las limitaciones que tengamos. El rumbo de tu vida en este sentido depende de cómo está el corazón y de para dónde tira el corazón. Por eso Dios quiere obrar allí y por eso Pablo pide que les sean iluminados los ojos del corazón, del centro de la vida, para tres cosas. Y aquí vienen las tres cosas. Cosa número uno, por eso sé que es difícil poner puntos a esto. Alumbrados o iluminados los ojos del corazón. Vamos a enumerar. Primero, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Número dos, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Número tres, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Tres cosas que se desprenden de esta oración. Y pudiéramos traducir, pudiéramos hacer la conexión de que Pablo pide que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, para que se den cuenta,
para que cachen, para que les caiga la teja, como decimos aquí en Chile. ¿A qué esperanza Él nos ha llamado? La esperanza es fundamental en la vida. La esperanza es algo que nos mueve totalmente como humanidad. Todos tienen esperanza en algo. Cuando la esperanza se pierde la vida. Por algo se dice que lo último que se pierde es la esperanza. Y les voy a contar una pequeña anécdota de un autor que se llama Viktor Frankl. No sé si a alguien le suena ese autor. Autor de El hombre en busca del sentido. ¿A alguien le suena por ahí? Padre de la logoterapia. A ustedes le van a hablar y a veces como cristianos intentamos cuidarnos mucho de los ataques culturales, entonces hablamos de que Sigmund Freud es el padre de la psicoanálisis y él era ateo, entonces no es creerlo, pero el psicoanálisis no es la única escuela de psicología. Hay muchas más. Está Carl Jung y por este lado está Viktor Frankl, ascendencia judía, psiquiatra, que vivió en los campos de concentración nazi, justo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Producto de esa experiencia en el campo de concentración, Viktor Frankl escribe este libro que tengo pendiente, está en mi lista de lecturas pendientes, que mejor no la recuerdo porque me da pena, pero escribe este libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y habla del propósito, porque la logoterapia, y esto es en escuelas de psicología, a diferencia del psicoanálisis, hace preguntas distintas. Es muy común que el psicoanálisis se va más por ir al pasado. No sé si les suena eso de algún lugar. ¿Cuál es tu infancia? ¿Cuáles son tus traumas? Vamos a escarbar en tu pasado para que esto nos explique por qué tú eres así hoy en día. Y hay cosas que pueden ser ciertas y que pueden ser comprobables, pero la logoterapia es totalmente distinta. La pregunta que le hacía Viktor Frankl a sus pacientes, después de que le contaban todas las desdichas, y me pasa esto, y este hombre los miraba y les decía, ¿y usted por qué no se suicida? Suave. ¿Y usted por qué no se suicida? Según un filósofo, Albert Camus, padre del existencialismo, el problema de esta corriente filosófica era el suicidio. Era el tema del sentido de la vida. Ese era el problema a resolver. ¿Por qué no me suicido? ¿O para qué vivo? ¿Para qué existo? La logoterapia se enfoca básicamente en el tema del propósito de la vida, del propósito de la existencia. Y cuando Viktor Frankl estuvo en los campos de concentración, vio muchas cosas. Todos cuando entraron ahí sabían que habían cámaras de gas. ¿Qué significaba la cámara de gas en esa época? Muerte. Y sabían que cualquier compañero que tú tenías al lado, el día de mañana se podía ir a la cámara de gas. Estaban abiertos a esa posibilidad. Y él empezó a observar la realidad. De hecho, él mismo cuenta cómo a él le pasó. De pronto, los trabajos eran tan forzados que él tenía que llevar unas cosas y tenía un dolor insoportable en las piernas. Y dijo, no puedo seguir caminando. Pero si él dejaba de caminar y se caía, sabía que el destino era la cámara de gas. Entonces, ¿cómo lo hago para seguir caminando? Y Viktor Frankl dice que se imaginó a él mismo saliendo del campo de concentración y dando charlas sobre su experiencia en congresos importantes y que de alguna manera eso le dio fuerza y parecía que hasta le dolía menos caminar. Dentro de lo mismo cuenta la anécdota de un prisionero que tuvo un sueño, una especie de sueño místico, donde le decían que lo liberaban el 30 de marzo. Esto era fines de febrero, quedaba un mes. El 30 de marzo te liberan. Y este prisionero instaló esa esperanza en su corazón. El 30 de marzo me liberan. Viktor Frankl describe que el tipo cobró un segundo aire, trabajó con todas las ganas, era otra persona en ese mes. El 30 de marzo me liberan, el 30 de marzo me liberan, el 30 de marzo me liberan. Y llega el 30 de marzo y no lo liberan. Al día siguiente se enferma de tifus y muere. Ese es el poder de la esperanza. Y eso es lo que puede pasar cuando se pierde la esperanza, hermanos. Impresionante. Por otra parte, observó un hombre que en general siempre compartía lo que tenía, a pesar de lo poco que había en los campos de concentración, eran condiciones realmente inhumanas.
Y a este hombre lo llevan a la cámara de gas, pero le llama la atención que tenía una actitud digna, tenía un semblante tranquilo, iba con mucha dignidad a la cámara de gas y con paz. Después, cuando ya ejecutan a este hombre, él por algún motivo pide los pantalones. Y los pantalones encuentran una cita del Antiguo Testamento, que probablemente fue ese texto que dice, clama a mí y yo te responderé. Él saca sus conclusiones a partir de esto. Uno tenía la esperanza puesta en el 30 de marzo, ¿cierto? El 30 de marzo me liberan. Pero se cayó eso y hasta ahí llegó. Pero otro tenía una esperanza en algo que iba más allá de él, más allá de su vida. Y eso es lo que se llama lo teleológico, algo que está más allá. Y esa, en parte, y en buena parte, es la esperanza cristiana. Nuestra esperanza está mucho más allá de lo que nosotros podamos abarcar acá. Aunque se nos caigan los planes, los sueños, los proyectos, las expectativas, nuestra esperanza está mucho más allá. Y al mismo tiempo, si recordamos la carta a los romanos sobre una esperanza que no nos defrauda, esa esperanza también está aquí. Es una paradoja maravillosa. La esperanza está más allá de nosotros. Si el 30 de marzo no nos libera, no importa, nuestra esperanza no está ahí. Pero la esperanza también está presente porque muchos de esos sabores del cielo ya los podemos disfrutar ahora. Como decía Marcelo en el sermón pasado, el Espíritu Santo en nosotros es un pedacito de cielo, es un anticipo. Es como esos choripanes que se comen en el súper así como una muestra. Eso es una muestra pequeña, insignificante, ejemplo burdo de lo que nos espera. Es un anticipo pequeñito, un anticipo pequeñito. Pero esa es la esperanza a la que el Señor nos llama y mucho más. Oremos. De hecho, esto es una invitación directamente a estar orando para que el Señor nos despierte, nos espabile, para que nos demos cuenta cuál es la esperanza que tenemos, más allá de nosotros y aquí y ahora, porque Dios no nos defraudó. Según Romanos, Él derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos dio. Gracias, Santiago Benavides, por ayudarme a memorizar el versículo. Entonces, esta esperanza no nos defrauda, es una esperanza tremenda que tenemos que darnos cuenta de que la tenemos. Segunda cosa, para la que pide iluminación, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Acá, viendo comentarios, yo pensaba que esto hablaba de Dios. ¿Cuál es la riqueza de la herencia de Dios entre nosotros? Como la primera lectura que hice. Pero llegando, hay algunos comentaristas, está bien interesante porque esto podría referirse a todo lo contrario, a que nosotros, cachen esto, a que nosotros somos la herencia de Dios. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Tú eres la herencia de Dios? ¿Tú eres su posición preciada? Es difícil de creer eso, ¿no? Súper difícil. Si vamos al Antiguo Testamento también vemos reminiscencias de eso. Por ejemplo, en Deuteronomio 32 dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Decía incluso el Antiguo Testamento que el pueblo era su regalo. Esta es mi posición especial, mi posesión especial, mi especial tesoro. Así es como se menciona. Y es difícil porque conociendo nuestra pobreza espiritual, de la que somos conscientes, uno se pregunta, ¿cómo Dios puede encontrar alguna herencia acá, no? ¿Cómo Dios puede encontrar algo? Pero aún así el Señor puede sacar riquezas de nosotros y mucho más de lo que nosotros pensamos. El Señor puede sacar riqueza de nosotros también porque, como hacía un sermón de hace mucho tiempo, Él invirtió. Él ha invertido mucho en ti. Él ha invertido mucho en mí. Dios ha puesto sus fichas, por así decirlo, ocupando estas palabras para intentar ilustrar. El Señor ha invertido en nosotros y Él va a cosechar.
El Señor donde ciega, cosecha. Si Él invirtió en nosotros es porque va a tener fruto. De verdad, confiemos, somos la herencia de Dios, somos su posesión preciada. O sea, estas son tremendas palabras de afirmación, querida iglesia. Son tremendas palabras que nos recuerdan quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos herencia de Dios. Y lo tercero, que nos da ya casi el pase al final, y esto se entremezcla con el punto que viene con el punto final. Cuán incomparable, y la Reina Valera ocupa una palabra súper bonita, súper eminente, pero que dice cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. A favor de los que creemos. Y si algunos tienen santos en la corte, como dicen por allí, cuando llegan por pituto al trabajo, cuando el papá es el alcalde, cuando el tío es el concejal, cuando la esposa es senadora y hay ventajitas, hay poderes que obran a favor de ellos, el poder de Dios obra en favor de nosotros. Tenemos al Santísimo en la corte, si quisiéramos ocupar esa misma expresión. Y de verdad, hermanos, tanto el punto de la esperanza como este es como una invitación a lavarnos con agua fría, darnos un par de palmaditas en la cabeza para que nos demos cuenta y despertemos y nos demos cuenta cuál es la esperanza que tenemos y cuán incomparable es el poder que obra. Nosotros decimos cuando alguien, por ejemplo, típico, una mamá hace muchas cosas por su hijo, ella va a mover cielo, mar y tierra para que su hijo no le falte, para que su hijo pueda lograr esto, para que él no le falte el pan en la mesa. Y sabemos que eso es una exageración, ¿cierto? Es casi una expresión poética. Contra viento y marea, vamos a mover cielo, mar y tierra para conseguir. Pero cuando hablamos de Dios, es literal. No es poesía. Es literal. Dios puede mover cielo, Dios puede mover el mar y Dios puede mover la tierra. Literal. Ese es el poder que está obrando en nosotros. El poder de Dios puede hacer cosas inimaginables en nosotros, totalmente fuera de lo que podemos comprender. Y esto pone fin a la petición de Pablo. Por lo menos aquí en la NBI hay un punto aparte, y creo que en la Reina Valera hay una coma, que es llegando al 20. Pero precisamente Pablo sigue, y acá en cuanto al poder, abre un tema aparte. Oración, gratitud por la fe y el amor demostrado, pido que Dios les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, pido que les sean iluminados los ojos del corazón. Estas tres cosas, se termina la oración, punto aparte con el poder. Aquí es donde Pablo habla sobre ese poder que está obrando en nosotros, que es la fuerza grandiosa y eficaz que ejerció en Jesús al levantarlo de los muertos. Es el mismo poder, el mismo poder. Como les comentaba aquí en la Navidad, está mejor la separación de temas. Y podemos ver, y esto lo ligamos mucho, lo podemos ver incluso en las redes sociales, una cruz igual a un corazón. ¿Han visto esa imagen en algún lugar? Una cruz igual a un corazón. Respecto a eso, si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección es la demostración suprema de su poder. De su poder. Y ese mismo poder de la resurrección es el que está obrando en nosotros. Y de eso tenemos que darnos cuenta, querida iglesia. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos puede hacer cosas inimaginables contigo. Es que de verdad, inimaginables. Para Dios, y esto es algo que me ha servido para la oración, cuando Jesús dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué implica esto? Una apertura total a que Dios me puede sacar de mis casillas y puede hacer cosas totalmente increíbles, y también a que me puede decir que no. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Es una postura bien distinta para orar, bien interesante. Y Dios de verdad que puede hacer lo imposible. Si estamos acá y estamos aquejados por algo, si necesitamos algo en estos momentos,
De verdad, querida iglesia, hermano, hermana, amigo, amiga, que Dios puede hacer las cosas más locas para suplir esa necesidad. O bien, responderte con un no. Pero no le pongamos límites al Señor. Ese poder no tiene límites. Ese poder es la fuerza que Dios ejerció en Jesús cuando Él lo resucita de los muertos y lo pone por sobre todo, por sobre absolutamente todo. Lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios puso a Jesús sobre todo. Jesús pasó sobre la humillación absoluta, de la humillación absoluta al poder absoluto. Y acá se van a dar cuenta de poderes, autoridades, principados. La carta a los Efesios también habla sobre esto más adelante, cuando Pablo dice, no tienen lucha contra sangre ni carne. Tu lucha no es contra tu jefe, tu lucha no es contra tu mamá, tu lucha no es contra tu papá que no te entiende o contra tu hijo rebelde. Tu lucha no es contra lo que se ve, sino contra lo que no se ve. Y a esos poderes vino a derrotar Jesús. Y sobre esos poderes fue puesto Jesús, que es lo que mueve todo este mundo. Todas esas cosas fueron derrotadas y superadas por Jesús. Y este nombre es supremo, el nombre de Jesucristo, por sobre todo nombre que se invoque en la tierra. Dios sometió todas las cosas, todas las cosas. Y esta parte, hermano, de verdad, me tocó, me acuerdo que en febrero leí este texto y me dio una mini crisis de fe con esto, porque la verdad que comenta es muy potente. De verdad, estos son los últimos dos versículos de esta explicación acerca del poder. Y me dio una mini crisis de fe cuando leí esto porque es demasiado. Escuchen, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todas las cosas. Y lo dio como cabeza, ¿a quién? A la iglesia. Como cabeza de todo a la iglesia. Ojo con esto. Y que la NBI lo hizo de una forma interesante. Nosotros, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Yo como que lo leí lento y dije, esto pudiera ser hasta un poco hereje. ¿Cómo que la iglesia es la plenitud de Cristo? Y eso es. Todas las cosas están sometidas al dominio de Jesús y no nos damos cuenta, querida iglesia, del poder que tenemos. Yo creo que si algo nos quedamos con esta última parte que habla acerca de este poder al que Pablo apunta, es que no nos damos cuenta del poder que tenemos en nuestras manos. Porque tú, y tú, y tú, y todos nosotros somos la plenitud de Jesús. Son palabras peligrosas. La iglesia es la plenitud de Jesús. Jesús decidió, en este sentido, estar completo con la iglesia. Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. No sabemos el poder que tenemos, hermano, de verdad. No lo dimensionamos. Y si algo quiero que se lleven también es dimensionar este poder, darnos cuenta que ese mismo poder que levantó a Jesús puede hacer lo imposible en nuestro día a día, en lo cotidiano, en lo extraordinario, en todas las situaciones. Y de verdad, recordemos, si lo dice la Escritura es por algo, somos la plenitud de Jesús. Por lo tanto, lo más cercano que alguien puede conocer de Jesús eres tú. Es lo más cercano que pueden conocer de Jesús. Hay una asociación directa. Si Cristo es nuestra cabeza, hay una asociación directa. Tú vas a ser la mano de Jesús, quizá consolando a alguien, ayudando a alguien. Tú vas a ser los pies de Jesús, llegando a donde otros no pueden llegar. Tú vas a ser los ojos de Jesús, mirando lo que otros no ven. ¿Cuántos de acá se dan cuenta de cosas y no las dicen? Me pasa. Soy el primero que se quiere hablar. ¿Cuántos de acá se dan cuenta de cosas
El Señor te está mostrando algo. Está haciendo los ojos de Jesús para algo. Y Él quiere que esos ojos cumplan la función. Y que de alguna forma también haya bocas que hablen lo que no se habla. Bocas y oídos que presten atención a quienes nadie quiere escuchar. Y esto es difícil, hermanos, escuchar sin pensar en responder. Pucha que cuesta, porque uno escucha al otro y uno empieza, ya, entonces si le hablo esto, decir esto, porque esto no, esto está mal. Y uno empieza a lograr cosas en la mente. Pero ¿cuántos escuchamos de verdad sin pensar absolutamente nada, solo queriendo entender? Adivinen quién escucha así. Nuestro Señor. Nuestro Señor nos escucha así cuando oramos. Nos damos las vueltas enteras del mundo, a veces oramos cualquier cosa y el Señor nos escucha. Seamos los oídos de Jesús. Tú eres la plenitud de Cristo. Esto es demasiado potente. Tú puedes ser los oídos de Jesús que escuchan a esa persona que nadie la escuchó nunca. Tú puedes ser ese abrazo de Jesús que alguien necesita. Démonos cuenta del poder que tenemos. Entonces, hay como dos cosas fundamentales en este texto, ya hermanos, para concluir, que es la oración de Pablo y este punto aparte sobre el poder. Si nos podemos llevar algo. La oración, la gratitud, las peticiones y el poder. Oración, gratitud y también de verdad que les animo para que oremos en esto, para vivir en la base de la fe, pero con amor. Que el amor se demuestre, que el amor esté evidente entre nosotros. Que podamos pedir sabiduría, que el Señor nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para conocerlo mejor, para tener intimidad con Él, para manejarnos por la vida. Pidámosle al Señor que nos recuerde que somos su tesoro. Si llegaste hoy día y te sientes nada, te lo recuerdo. Esto no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice el Señor. Eres el tesoro de Dios. Dios te escogió, Dios te compró, Dios se fijó en ti. Dios se fijó en ti, aun cuando ni tú mismo te soportas. Somos su herencia. Y al final está este llamado a vivir en el poder. Me venían algunas sugerencias prácticas al final, sobre todo con el tema de la oración, porque nosotros vamos a ver muchas oraciones de Pablo que se escriben, ¿cierto? Son oraciones escritas. Salmos es un libro de oraciones escritas. ¿Alguien alguna vez ha orado por escrito? ¿Sí? ¿En serio? Bien. Para mí, cuando yo lo escuché por primera vez, era algo muy extraño. Hermano, si tu vida de oración, si quieres asimilar esto también, empieza a orar por escrito, porque hay momentos, y una autora compartía, casas complicadas, no hay privacidad, pero en esos momentos el papel y el lápiz se pueden transformar en un medio para orar. Ora por escrito, si te cuesta, porque esto es un llamado a la oración. Escribe tus oraciones, lee oraciones, y en Samuel se habla de que Ana, cuando estaba angustiada, estaba en el altar y como que musitaba cosas. El tema de la oración es un misterio, es como complejo. Acá tenemos una oración evidente de Pablo por nosotros, pero en este texto vemos que Ana ora moviendo los labios. Porque a veces uno se pregunta, ¿cómo puedo orar sin cesar? ¿Cómo puedo hacer de la oración y de esta oración algo permanente? Hay muchas formas. No sabes qué hablar, no sabes qué decir, te trabas al hablar. ¿Me pasa también? El papel y lápiz te pueden ayudar mucho, orar por escrito. ¿No quieres hacer ruido? Dos formas, la telepatía o el mover los labios, como lo hacía Ana. Dice que Ana estaba ahí postrada y el sacerdote pensó que estaba borracha porque ella movía los labios. Podemos orar así, podemos orar desde nuestro corazón, podemos orar en voz alta, pero les invito a que podamos hacer de esta oración de Pablo algo constante, querida iglesia. Que vivamos en esta fe, en este amor, que el Señor nos dé sabiduría para conocerle mejor, recordar que somos herencia de Dios y vivir en este poder que tenemos que darnos cuenta que tenemos.